Transmitir. Vamos a ver. Ya está transmitiendo. Listo. Vamos a ver si me tira el anuncio. Ya estamos. No ha llegado, está en el semáforo. Ah, ya, no, es el viejo. Todavía no me ha llegado el... Ya estamos. Ok. Yo todavía no estoy, pero no estoy en Face. No me ha llegado el... Empezamos a hablar entonces. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder tener una noche más aquí en reunión, en congregándonos, aunque sean medios virtuales. Vamos a seguir orando, vamos a seguir preparándonos, dar lo mejor para el Señor. Así que vamos a tener una palabra de oración y luego nuestro hermano Ricardo va a quedar ahí con el estudio, porque vamos a tener un par de cantos, ¿verdad? Y luego vamos a tener el estudio. Así que nos acompaña a orar. Papito Santo, gracias por este precioso día, gracias por tus cuidados y tu amor, gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por la provisión, por la salud, gracias por nuestras familias y también por nuestra iglesia. Queremos entregar este servicio en tus manos, Señor, para que seas tú quien tome control, para que seas tú quien reciba la honra y la gloria, Señor. Bendice a cada persona, a cada familia que se va, que ya está integrada o que se va a ir integrando durante la transmisión, Señor, para que podamos recibir edificación también tuya, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Ahora sí, buenas noches, hermanos. También es una bendición de verdad poder compartir. Ahí se nos van a ir uniendo algunos. En este momento voy a compartir la pantalla para tener unos cantos. Entonces voy a compartir ahorita la pantalla en un momentito. Vamos a cantar este primero súper conocido. Se llama Bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Bueno es alabar al Señor. En medio de todas las situaciones que hemos vivido en estos días, en estas semanas, siempre es bueno alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguir cantando. Ahora vamos a cantar otro himno precioso. Se llama Bellas Mansiones. Ya vamos a compartirlo para que usted pueda seguirnos ahí y cante con nosotros. Bellas Mansiones. Cante con nosotros. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto
la grata victoria, doy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debe ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, allá en la gloria, entre la mía, el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria, hoy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén. De verdad que es una bendición, algo hermoso cantar que un día los que hemos creído en Cristo vamos a gozar de esas bellas mansiones que la Biblia dice que Jesucristo mismo, palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús mismo fue quien dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, que nos animemos siempre a recordar que nuestra casa, el cielo, cada vez está más cerca. Vamos a compartir en este momento, si el Señor lo permite, el estudio. Vamos a tener ahorita una palabra de oración. La expectativa más o menos, hermanos, es, si Dios lo permite, poder avanzar lo más que podamos. Yo creo que a lo mucho nos faltarían unas 2 semanas con este tiempo de estudio. Son los paréntesis en el libro de Hebreos, lo que hemos estado estudiando. Voy a compartir ahorita la pantalla. Y vamos de una vez le invito para terminar, nos quedan unas cuantas ideas para compartir de la semana pasada, para ubicarnos en esa porción de la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 3, el libro de Hebreos, capítulo 3, el versículo 7 y hasta el 4:13. Realmente ya vimos toda esa parte, así que casi vamos a ir llegando hasta el final. Hebreos, capítulo 3, una vez que lo tiene, vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor su bendición por este tiempo de estudio de su palabra. Entonces, vamos a orar en este momento, pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija. Nuestro Señor, nuestro Papá, gracias por las oportunidades que nos das todos los días de poder acercarnos a ti para orar, de poder acercarnos a ti a través de tu palabra, de poder acercarnos y estar unos con otros, aunque sea, Señor, a través de medios digitales o virtuales. Pero gracias porque nos das esa bendición, ese privilegio de estar cerca. Y te suplico, Señor, para que tú seas glorificado en esta noche a través de tu palabra. Que nos ayudes, que estas palabras, Señor, aunque son una exhortación, la exhortación también trae ánimo. Y es un recordatorio para que nos animemos a buscarte, nos animemos a corregir aquello que quizás se ha torcido o aquello, Señor, en donde quizás hemos estado un poco flojos. Ayúdenme, Señor, a no estorbar a sus palabras de ninguna manera, que tengamos un bonito tiempo y que podamos ser bendecidos, tanto los que estamos en la sala aquí como los que nos están viendo a través del Facebook. Le doy las gracias y le pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para recapitular un poquito, voy a devolverme tal vez unas cuantas diapositivas. Hemos estado hablando de los paréntesis que se encuentran en el libro de los Hebreos. El primer paréntesis tiene que ver, es una advertencia o una llamada de tener ese cuidado de no deslizarse la palabra de Dios. El segundo paréntesis, que es el que estamos viendo la semana pasada y es el que estamos hoy, si el Señor lo permite, en un momentito a terminar, tiene que ver con el riesgo de desobedecer la verdad. Son gradas que vamos descendiendo. Primero desatendemos la palabra de Dios y una vez que la desatendemos, el riesgo que corremos es desobedecer. Para entender un poco el contexto del libro de los Hebreos, habíamos dicho que el tema básicamente es que a estos hebreos, a quienes se les escribe la carta, principalmente, aunque es para todos nosotros,
Ellos estaban con esa tentación de regresar a sus costumbres, de dejar la persecución, porque obviamente estaban siendo perseguidos, y ellos seguramente esperaban que iba a ser como un camino llano, fácil y bonito. No es así. Entendemos que la vida tiene sus altos y sus bajos, pero Dios quería que a través de las situaciones, de las dificultades, de las pruebas, ellos pudieran crecer. Pero a contrario a eso, se dio ese riesgo. Más bien, ellos entonces dejaron de poner diligencia, que no se refiere a la salvación, sino se refiere a la vida victoriosa cristiana. Y también habíamos hablado un poquito con respecto a pelear una buena batalla de fe que es necesaria antes de merecer el descanso. Les había indicado que Canaán realmente lo que o la tierra prometida al pueblo de Israel, es un tipo, un símbolo de la vida del cristiano, de esa vida de batallas, de esa vida de victorias, de esa vida de pelea que tenemos que llevar, porque si usted recuerda la historia, cuando Josué entra con el pueblo de Israel a la tierra prometida, no fue que estaba todo fácil, no era que era como, bueno, nada más entren y cada quien pone sus tiendas donde le guste y acomoda ahí muy bonito y ya pone sus estacas y esa va a ser su casa y aquel va a ser su terreno, no era así, había que luchar. Y me impresiona, tal vez usted lo recordará, lo quería mencionarlo ahorita, un hombre, Caleb, con sus 80 años encima, él dijo estas palabras y a mí me impresionan, él dijo, dame ese monte, o sea, él todavía con 80 años todavía tenía ese vigor y él decía, yo estoy dispuesto a seguir luchando. Y eso nos habla de que la vida cristiana, no importa la edad, no importa las canas, no importa las situaciones que atravesemos, debemos pedirle al Señor esa fuerza, esa valentía para seguir luchando, porque así es, dejaremos de luchar, hermanos, cuando estemos en el cielo. Pero bueno, el autor sabía que ellos estaban flaqueando en su fe y que pues ellos pensaban que la vida iba a ser pues una vida sin problemas. Y ahora vamos a ir a los versículos, al capítulo 4, versículos 12 y 13, versículos muy conocidos, por cierto. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4, del 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. Aquí hay un por qué procuremos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene eso, ¿verdad? Que expone a la luz nuestras debilidades. No podemos engañar a la palabra de Dios, no podemos engañar a Dios. Y si permitimos que la palabra del Señor nos juzgue y exponga nuestro corazón, no vamos a fracasar en heredar la bendición. El problema con los destinatarios de esta carta era que ellos habían primero atendido y ahorita ya no querían obedecer la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, como dice el pasaje, es una espada que penetra y discierne hasta lo más profundo. Muchas veces no nos gusta y quisiéramos nosotros pasarle tijeritas a algunos versículos, quisiéramos tacharlos para ponerles un corrector o ponerles algo, pero no podemos. Debemos de dejar que la palabra de Dios, tal como es, como esa espada de dos filos, alguien dijo que un filo es el Antiguo Testamento y el otro filo es el Nuevo Testamento, que esos dos filos penetren hasta lo más profundo de nosotros para que corten aquellas cosas de nuestra vida que deben ser cortadas. No nos gusta muchas veces, pero Dios quiere a través de su palabra quitar y penetrar, como dice ese pasaje, hasta lo más profundo. Lamentablemente Israel se rebeló a la palabra de Dios, no quiso oír su voz. Usted recuerda que eso fue algo que hicimos énfasis la vez pasada. 2 veces el Señor le dijo y usó el ejemplo en el Salmo 95 que ellos no quisieron oír la voz de Dios y como consecuencia anduvieron errantes en el desierto. Hace varios años recuerdo haber aconsejado a un muchacho y yo le decía, muchas veces Dios tiene para nosotros ahí lo que Él quiere, pero nosotros tenemos la culpa y damos vueltas en círculos. 40 años, le decía él de manera metafórica, de dar vueltas y vueltas en círculos en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque desobedecemos a Dios, porque no queremos oír la palabra de Dios. Tal vez el camino que Dios tiene por ahí, sí, tal vez no es una autopista, tal vez no es una calle muy bonita, tal vez sí, pero quizás por simplemente desatender la palabra de Dios, no querer oír la voz, desobedecer a su verdad, entonces vamos a andar errantes y vamos a fallar en cumplir el propósito que Dios tiene para nuestros días. Entonces, ¿cuál era ese riesgo? Bueno, muchos creyentes fracasan al no oír y obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero no solo es oír, ese oír debe haber acompañado de una acción y esa acción es la obediencia. Y la diligencia que se nos pide es obedecer y aplicar fielmente la palabra de Dios. Creo que es una de las cosas donde le digo personalmente como cristianos fallamos mucho y es importante aplicar la palabra de Dios.
Si la Biblia dice, hermano, debe perdonar, perdonemos. Si la Biblia dice, vístase como escogido de Dios santo, vistámonos de santidad. Si la Biblia dice, con mansedumbre, soportarnos unos a otros, tenemos que hacerlo. Si la Biblia dice ser pacientes, si la Biblia dice al marido, marido, trate a su esposa como un vaso frágil, entréguese a sí mismo como Cristo se entregó a la iglesia, debemos hacerlo. No solo debe quedarse en la parte de que qué lindo el versículo y me encanta como la palabra de Dios lo dice, sino que tenemos que hacer. Y no importa lo que hagamos, la Biblia revela lo que somos, por eso debemos ser diligentes. Siempre la palabra de Dios, como dice Santiago, es como un espejo. Nos vemos ahí y le digo la verdad, muchas veces nos vemos feos, muchas veces nos vemos más que despeinados o nos vemos, no nos gusta lo que vemos muchas veces en el espejo de la palabra de Dios, pero ese espejo de la palabra de Dios es para ayudarnos a hacer cambios. Esa es la bendición de tener la palabra de Dios. Pero estos destinatarios estaban corriendo el riesgo de no obedecer la palabra de Dios. Ellos estaban desatendiendo, no obedeciendo y como consecuencia fallaron. La palabra de Dios es capaz de entrar hasta lo más profundo de nuestros corazones y sacar a la luz las razones que tenían para volver a sus tradiciones. Yo le digo, yo sé que en estos momentos que el mundo, la humanidad vive, que son momentos no fáciles, quizás mucha gente quiere volver atrás. En este caso, ellos querían volver a sus tradiciones judías, pero nosotros debemos, como nos hace la misma palabras de aliento, el libro de Hebreos, debemos animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, y como dice también la palabra, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No nos podemos esconder de la luz de la palabra de Dios, que todo lo revela y todo lo lleva a juicio. Usted y yo no nos podemos esconder, podemos esconder cosas de los líderes, podemos esconderle cosas al pastor, podemos esconderle cosas a un montón de gente, pero no podemos escondernos de la luz de la palabra de Dios, que todo lo revela. Y a través de la vida muchas veces como cristianos nos vamos a encontrar cara a cara con montañas muy inclinadas y difíciles de superar, ya sea persecución o rechazo. ¿Y cuál es la actitud que deberíamos tomar? Y esa es la invitación que nos hace esta exhortación. Si usted lo veía, ellos no querían oír la voz, como consecuencia empezaron a desobedecer abiertamente lo que Dios quería que fueran a la tierra prometida. Dijeron, no, queremos que el camino sea fácil, queremos que la vida sea fácil. No era fácil, pero Dios iba a estar con ellos. Hay una promesa hermosa, Dios le dice a Josué, yo voy a estar con usted. Josué era el líder y dice, si usted va conmigo, yo los voy a introducir y los voy a llevar a la tierra prometida. Dios nos ha prometido estar con nosotros, no ha prometido quitarnos cosas del camino, pero ha prometido su presencia. Tal vez es difícil de verdad lo que vivimos. Tal vez si personalmente usted está atravesando una situación de separación, tal vez es con su salud, tal vez es una situación económica y uno piensa a veces, Dios, pero soy cristiano, ¿por qué me pasan estas cosas? Pues hablar de todo ese tema de sufrimiento, yo hubo bastante material atrás. Yo solo quiero decirle y motivarle para que recuerde que el Señor está con nosotros y Él nos está animando hoy, más que exhortando, decir, vea, la cosa se puede poner difícil. Yo a estos hebreos les dije, no vuelvan atrás, no se vayan a las tradiciones, sino que me sigan y que me busquen, yo les voy a ayudar y vamos a salir en esto juntos. Porque al final la vida de nosotros es un peregrinaje. Nuestra vida como cristianos es una vida de peregrinaje donde vamos a ir poco a poco, llevando y pasando de una situación a otra, y Dios quiere que durante todo ese peregrinaje podamos aprender a confiar y a descansar en Él, que dependamos totalmente de Él. Son cosas que se dicen muy fáciles, pero no son cosas fáciles de hacer, pero Él quiere motivarnos a eso. Hasta aquí ya hemos visto dos de los problemas que habían descendido. Había el peligro de deslizarse, el riesgo de desobedecer la verdad, que lo vemos en Hebreos 3, del 4 al 13, y lamentablemente bajando en esas gradas espirituales nos encontramos un tercer problema. El primero era deslizarse, desatender, el segundo desobedecer, y el tercer problema que viene es la inmadurez. Y es una consecuencia, cuando desatendemos la palabra de Dios, entonces empezamos a desobedecer. Y cuando empezamos a desobedecer, lo que sigue en la cadena es, en vez de madurar, vamos a volvernos inmaduros, o no vamos a crecer, o no vamos a madurar espiritualmente. Eso es lo que estaba pasando con los lectores de esta carta. Empezaron a desatender lo que Dios decía, empezaron después, como es desatender, empezaron a desobedecer, y la siguiente cosa en las gradas que empezaron a descender fue a ser inmaduros. Porque cuando dejamos de atender la Biblia, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando dejamos de obedecer la palabra de Dios, entonces en vez de madurar, retrocedemos. Y en vez de madurar, nos volvemos inmaduros. Muchas veces estos pasajes que hemos venido estudiando estas últimas 2 semanas, la gente piensa que hablan o que se dirigen
temas donde se puede perder la salvación. Y la idea o la razón por la que yo quería hacer eso más bien es por afirmarle a usted lo contrario. Y yo quiero que usted recuerde que en Cristo la salvación no se pierde. A veces, lamentablemente, por malas interpretaciones, por no estudiar la Biblia correctamente o por dejarse llevar por alguna cosa, alguna explicación ahí sin cuidado, uno puede cometer el riesgo de pensar cosas o de dudar de la palabra de Dios. Y Dios aquí en su palabra nos quiere ayudar a través de estos pasajes y decirnos, hermanos, cuidado desatienden la palabra de Dios, porque una vez que la desatienden, lo que sigue es desobediencia. Y una vez que sigue la desobediencia, la siguiente grada que usted va a bajar es la grada de la madurez. Y va a dejar de madurar y va a volverse un cristiano inmaduro. Entonces, este es el tercer paréntesis, una advertencia contra la inmadurez. Y vamos a ir a la palabra de Dios ahora al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 20. Vamos a leer los primeros 4 versículos, Hebreos 5 del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Aquí es interesante porque cuando leemos un poquito la carta de Hebreos en contexto, todo el libro como un tal, nos encontramos que viene hablando de un tema muy hermoso y habla de Jesús como el gran sacerdote. Eh, Cada vez que usted se encuentra el libro de Hebreos, y quiero hacer énfasis en esto, siempre es una comparación contra Cristo y siempre Cristo es superior. Y en este pasaje nos encontramos en el capítulo 5 que viene hablando y un poquito antes, viene hablando de Jesús como ese sumo sacerdote, como el sacerdote por encima del sistema sacerdocio que había antes, porque había un sistema sacerdocio, pero dijeron, no, ya con Jesús se acabó porque Él es el sacerdote, el sumo sacerdote. Él es según el orden de Melquisedec. Eso no lo vamos a ver ahorita. Es un tema muy, muy interesante, pero es importante ver que aquí el escritor empieza a dejar inconcluso el tema. ¿Y por qué? Porque él no puede seguir, tiene que hacer una pausa debido a la condición espiritual, porque dice el versículo 11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hechos tardos para oír. Y esa misma palabra la encontramos en el versículo 12 del capítulo 6. Dice, acompáñenme a leer, dice Hebreos 6:12 a fin de que no os hagáis perezosos. Vea otra vez, tardos para ir, tiene que ver, es algo muy parecido en el original, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, el autor tiene que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque ya aquí, como le decía, vamos bajando gradas. Entonces, desatención a la palabra, desobediencia, inmadurez. Y de hecho es bastante fuerte porque estos ya eran salvos. Y yo quiero que tenga usted claridad en eso. No se le está escribiendo a gente que es inconversa, se les está escribiendo a creyentes. Ellos ya eran salvos y tenían ese conocimiento del Evangelio. Y tristemente tenían la necesidad de que se les volviera a enseñar porque habían retrocedido. Ellos lamentablemente habían empezado a retroceder. Y vea qué triste porque hace la comparación bien fuerte y lo leímos hace un momento. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tener necesidad de que se vuelva a enseñar. Dice, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es como decir, un cristiano de 15 años en la iglesia, pero todavía no entiende el plan de la salvación. Un cristiano que tiene muchos años de estar ahí, pero, y vamos a usar otro ejemplo, resulta que la Biblia habla de que tenemos que darle a Dios lo mejor de nosotros, pero le duele darle a Dios inclusive de su dinero, lo que Dios le provee. Y esa inmadurez había hecho que ellos empezaran a retroceder y que tenían otra vez que volverle a enseñar las primeras cosas. Es como que a un adulto tuvieran que volverle a enseñar, por la razón que fuera, se le olvidó un momento a otro cómo hablar. Y hay otra vez que volverle a enseñar cómo hablar. Y hay otra vez que volverle a enseñar cómo escribir. Entonces, tristemente se da ese retroceso espiritual. Dios no quiere que nosotros retrocedamos espiritualmente hablando.
El proceso natural y normal en la vida cristiana es seguir creciendo. Tal vez si no todos aprendemos a la misma velocidad y al mismo ritmo, eso es claro. Todas las personas tenemos capacidades diferentes, pero todos podemos aprender la palabra de Dios. Una costumbre que se ha perdido a través de los años, y le digo, deberíamos retomarla, es una muy buena costumbre. Cuando era pequeño, yo recuerdo que todo el tiempo tenía que memorizar 1 o 2 versículos. Recuerdo eso en la escuela dominical, siempre había la insistencia de los maestros, había algo que memorizar. Pero hoy nos preguntan de algún versículo y se queda, ay, ¿eso dónde estaba? Y, ay, de verdad, y eso estaba en la Biblia. Y salimos con cosas porque cosas tan básicas como memorizar un versículo. Y usted dice, bueno, pero ¿para qué me sirve memorizar un versículo? Bueno, un versículo memorizado le sirve para defenderse cuando usted se atacaba en una tentación. Un versículo le va a servir a usted para defenderse o para usarlo como un escudo cuando el fuego de las pruebas vengan a su vida. Un versículo va a venir a usted cuando se sienta desanimado. Un versículo va a venir a usted para darle apoyo, ánimo, porque es la palabra de Dios, la que leíamos hace un momento, que dice que es viva y eficaz. Entonces, es triste cuando retrocedemos. Hoy, tristemente, mucho se ha perdido algunas cosas de estas, la memorización de la Biblia. Y hoy que estamos miércoles, ¿qué tanto de verdad tiene usted un tiempo para estudiar su Biblia en su casa? ¿Tiene un tiempito ahí donde la puede leer? ¿Tiene un tiempo para orar? Son cosas que usted dice, son muy básicas, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros desatendemos la palabra de Dios, empezamos a desobedecer y lo que sigue es la inmadurez y ya después hay que volver a pasar sobre esas cosas. Y como dice el escritor, de una manera bastante fuerte le dice, bueno, dice en el versículo 12, a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de no alimento sólido. Qué triste la condición que expone aquí el escritor de estas personas, de estos cristianos a los que se les está escribiendo. Les dice, vean, no les podemos dar carne, no les podemos dar una chuleta. Bueno, me gusta la chuleta o la carne. Bueno, si es costilla de cerdo, disculpe ahí el ejemplo y que hablemos de comida, qué bueno, qué rico, ¿verdad? Una costilla de cerdo si esto es bien carnívoro. Pero bueno, ellos no podían comer eso. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de digerirlo. Y no es normal en un cristiano. Así como los cristianos estamos hoy corriendo para prepararnos académicamente en las universidades, que no es nada malo, es algo muy loable, pero es muy importante no dejar de lado la preparación bíblica. Es muy importante ir creciendo en esa área de nuestra vida. Podemos hacerlo. Hoy tenemos muchas bendiciones, muchos canales. Está el seminario, que bueno, hemos tenido que movernos a hacerlo de una manera virtual. Hay institutos bíblicos en línea muy buenos, hay mucho material. Hoy tenemos mucho más material que hace 20, 25 años. Hoy hay mucha parte de donde usted puede encontrar material para seguir preparándose. Pero estos habían retrocedido. Empezaron desatendiendo a la palabra de Dios, luego vino la desobediencia y por último ya no se les podía dar carne, había que darles pura leche. Yo le digo, si a mí usted me alimenta de leche, pues a mí me gusta la leche, me gustan los batidos, pero ya después del tercer batido yo creo que ya mi estómago lo va a resentir. Y era triste, con ellos había esto. Y entonces hace una comparación de que la leche es para el recién convertido y el alimento sólido para los maduros. Aquí el escritor dice, bueno, ¿en qué lado nos encontramos? ¿Usted es un creyente de años que es recién convertido o es que parece un recién convertido y que está tomando leche o ya es un creyente que ya está comiendo otra comida, ya come carnita, ya come alimento sólido, ya puede masticar, ya puede digerir? Y aquí el escritor nos hace esa aclaración y él con bastante fuerza dice, qué triste, pero tenemos otra vez que volverles a enseñar. No está hablando de perder la salvación, está hablando de un retroceso espiritual de inmadurez, que eso es lo que pasa. Ahora, hablando de la inmadurez, y hay cosas que quiero dejar ahí como conceptos para que los tengamos. Alguien puede saber mucho de la palabra de Dios, pero aún así ser inmaduro. ¿Por qué la madurez tiene que ver con el uso que se le da a la sabiduría o al conocimiento? Yo puedo saberme muchos versículos de memoria, puedo conocer pasajes de memoria, puedo conocer estudios, puedo haber sido discipulado, pero si nosotros no aplicamos ese conocimiento, entonces nos quedamos en un estado de inmadurez. Entonces la madurez tiene que ver con eso. El versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Qué interesante, ya que habla de que la persona, el creyente,
empezó a crecer y ya sus sentidos están ejercitados, pero no ejercitados en cualquier cosa, están ejercitados en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Es triste encontrarnos hoy en una sociedad donde la gente no puede distinguir su derecha de la izquierda. Hoy la sociedad para la sociedad actual hoy es lo mismo oscuridad que lo mismo luz. La sociedad vive en una relatividad increíble y tristemente muchos cristianos están viviendo en esa misma oscuridad, en ese mismo relativismo, en esa misma situación, en ese mismo desorden mental. ¿Por qué? Porque no tienen el uso de los sentidos ejercitados, porque no han madurado espiritualmente. Y ya le digo, la madurez, hermano, y usted que me escucha a través de la transmisión en Facebook, es el uso que le damos a ese conocimiento, a la palabra de Dios. Yo puedo saber versículos claros, pero si yo no los uso, si yo no los aplico, si yo no me los aplico como aplicarse algún medicamento, si yo no me los aplico, si yo no me he visto, como dice Efesios, de la armadura de Dios, no hago lo que la Biblia dice, entonces simplemente es conocimiento. Y no pasa más de eso. Entonces usted dice, ay, tengo mucho conocimiento, muchos años en una iglesia, muchos años estudiando la Biblia, pero un cristiano inmaduro. Entonces podemos tener también esa otra parte, ¿verdad? El cristiano que sigue comiendo leche porque no ha podido crecer, y este otro que aunque sabe mucho la palabra de Dios, aún así está en un estado de inmadurez porque no la aplica. Estos hebreos sabían bastante la palabra de Dios. A estas personas que se les escribe esta carta, ellos sabían bastante. Y vea que hacen una explicación. Hebreos es una carta hermosa. No le tenga miedo, de verdad, leerla. Le insto que si no la ha leído, tómese el ratito para leerla. Léala con los paréntesis o sin los paréntesis. Es un libro hermoso. Y usted encontrará que, de verdad, hay mucho conocimiento. Hay mucho detalle. Eran gente que sabían, pero habían estado y entrado en un estado de madurez y entonces empezaron a retroceder. La madurez tiene que ver también con usar las verdades bíblicas para discernir eso, lo bueno y lo malo. Estos hebreos conocían las escrituras, pero no sabían cómo usarlas. Y tenemos que recordar esto, en el contexto de la carta a los hebreos, ellos estaban pasando persecución y la forma que usaban para evitarla era volviendo al judaísmo. Era más fácil para ellos decir, bueno, es que nos están persiguiendo, mejor seguimos con las costumbres judías, mejor seguimos haciendo los sacrificios, mejor seguimos guardando los días, guardando el sábado y todo el montón de cosas y rituales que había que hacer en ese momento. Y eso los había traído al estado de inmadurez. Yo le insto, yo sé que quiero traerle ánimo a usted más bien, para que aun cuando tenga la tentación de volverse a ciertas cosas, no es bueno. Use esas verdades de la palabra de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es la exhortación que se les está dando a los lectores de la carta a los hebreos. Algunos de ellos obviamente habían optado por esa salida fácil, olvidando la ayuda que el Señor ofrece en medio de las pruebas. Yo creo que a todos nos cuesta. Cuando estamos atravesando una prueba, muy fácilmente podemos olvidar esa ayuda que Dios nos quiere dar. Dios siempre está dispuesto para darnos, para escucharnos y para ayudarnos. Un libro, una alegoría que he estado leyendo, no he terminado de leer. Me encanta una historia donde la persona, el personaje principal, llama al pastor y el pastor inmediatamente llega a ayudar al personaje principal, pero es inmediatamente. Y yo me puse a pensar, yo decía, qué increíble cómo nosotros como cristianos muchas veces olvidamos que Dios está a arrodillarse un momento, a cerrar nuestros ojos y abrir nuestra boca y nuestro corazón y decirle, Señor, te necesito, ayúdeme. A eso está el Señor todos los días. Y olvidamos fácilmente. ¿Por qué? Porque nos agobian las situaciones. Y muchas veces, hermanos, si usted que me escucha, en medio de todo esto es más fácil ver otras cosas, es más fácil confundirnos, pero recuerde que el Señor está ahí. No importa que tal vez usted no lo vea o que yo no lo vea, no importa que quizás inclusive usted en algún momento parezca no sentirlo, pero si usted busca al Señor, Él le ofrece esa ayuda para que usted no retroceda, para que usted no se quede en ese estado de inmadurez y para que usted no diga, Señor, sí, es que usted no entiende lo difícil que es esta prueba. Yo creo que tal vez nosotros no hemos dimensionado la cruz, nosotros no hemos dimensionado lo difícil que fue el Calvario, no hemos dimensionado lo difícil que fue la traición, no hemos dimensionado lo difícil que fue ser abandonado por sus amigos, traicionado por uno de sus discípulos, y pensamos que fue algo realmente muy liviano. Muchas veces olvidamos que realmente Jesús comprende realmente, y por eso la Biblia aquí en el libro de los Hebreos de una manera hermosa dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino todo lo contrario, uno. Dice que es un sacerdote que más bien en Hebreos 4:15, se lo voy a leer,
no está ahorita aquí, es atrás, pero la palabra de Dios dice en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y como el versículo no está solo, el 16, que es uno de los versículos que más me encanta, dice, acerquémonos, venga, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que tal vez hay razones o momentos donde uno puede pensar que mejor retrocedo, no lo haga. Recuerde que el Señor está a una oración de usted. El Señor está a una oración de nosotros. Bueno, ellos habían optado por una salida fácil. Y ahora vamos a pasar un poquito a los otros versículos. Dice que hay un consejo al escritor. Vamos a leer un poquito ahí para abajo. Dice Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Esos versículos que leí son versículos que se prestan de verdad para confusión y algunos piensan que realmente está hablando de gente que pierde la salvación. Si el Señor lo permite, vamos a seguir avanzando y en algún momentito si hoy Dios nos lo permite, llegaremos ahí y empezaremos a aclarar un poco con respecto a esto. Pero lo primero que quiero poner es que el escritor le dice, vea, vamos adelante hacia la perfección, dice el versículo 1 del capítulo 6, vamos adelante hacia la perfección. ¿Qué es esa perfección? Realmente es, la palabra en el original es madurez. El escritor les está diciendo, no vamos a ser perfectos. Los cristianos entendemos que hemos sido santificados en Cristo, somos justificados en Cristo, pero estamos en un proceso de santificación, así que no somos perfectos. De hecho, todavía fallamos, todavía pecamos, a veces hacemos cosas que no debemos hacer, buscamos a Dios, Él nos perdona, nos da la oportunidad de ir cambiando nuestra vida y en ese proceso que vamos todos los días, vamos hacia la madurez. Estos lectores de la carta a los hebreos, ellos más bien habían retrocedido. Y aquí él le dice, les anima, le dice, vamos adelante hacia la madurez, no retroceda. Esa madurez, hacia la madurez, ahí no le voy a leer el griego, le voy a quedar un poquito mal, pero dice ese epitén, y usted lo puede ver, no sé cómo se pronuncia, es una vieja palabra que proviene de una cuestión que se dice teleios, que quiere decir maduro o adultos, como en Hebreos 5:14. Aquí aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y también en Colosenses 3:14. Lo que está tratando de decir es prosigamos hacia el estado de adultos, no nos quedemos como recién nacidos, lleguemos a poder masticar el alimento espiritual sólido. Ese es en el original, ese hacia la madurez, hacia la perfección, eso es lo que nos está dando la idea. Nos está diciendo, siga hacia la madurez hasta que usted pueda ya masticar y digerir el alimento espiritual sólido. Con ellos estaba pasando, insisto, lo opuesto, no podían porque se habían devuelto, habían dejado, inclusive el escritor dice, es necesario volver a las primeras cosas. Y ojalá que nosotros deseemos todos los días no ir a las primeras cosas, sino ya ir avanzando, espiritualmente hablando, ir creciendo, no por nuestras fuerzas. Entendemos que nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor y es por la gracia de Dios. Pero eso es importante. Hay una palabra ahí que vemos y es vamos, o sea, hay una preocupación y una identificación del escritor. Aquí yo quiero decir, ve qué interesante, porque si alguien quisiera hablar y decir que este pasaje se está refiriendo o está hablando de gente que de perder la salvación, pues entonces el escritor no sería salvo porque se está incluyendo. Y aquí él dice, vamos, o sea, él se está incluyendo. Y eso para que usted tenga, vamos a verlo también con otras cosas, pero ya le está diciendo, vamos, él se está identificando. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, aquí dentro del contexto no está hablando a gente que no es creyente, está hablando con creyentes. Y él dice, dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, aquellos principios básicos de la vida cristiana que los judíos tenían y aceptaban como parte de su credo.
al vivir de lo más básico y elemental, no se estaban comprometiendo mucho con el cristianismo y no padecerían persecución. Esa era la salida fácil para ellos. Ellos decían, mejor nos quedamos en lo basiquito, no seguimos más y no nos comprometemos a ir cambiando. Claro, tal vez usted no lo recuerde ahorita, pero si no, le voy a refrescar la memoria. En la carta a los Gálatas, que escribe el apóstol Pablo, hay una riña, una diferencia, y no cualquier riña, una diferencia bastante fuerte entre Pablo y Pedro. Y si usted recuerda, la razón es, ¿por qué? Porque en esa carta encontramos un problema, y es que estaban obligando a los cristianos a hacerse como los judíos, y estaban obligando a los cristianos a circuncidarse, a guardar los días, a no comer cerdo, y todo el montón de cosas que ellos tenían. Y entonces Pedro, para quedar bien con unos, se hacía para un lado, y cuando venían los otros, se pasaba para el otro bando. Y entonces Pablo, claro, se molesta y él dice, ya no lo soporto, es demasiada hipocresía. O somos cristianos o no somos cristianos. En buen tico. Eso es lo que le trata de decir Pablo a Pedro. Él se molesta y él le dice, no se puede ser, no puede ser así. O estamos de este lado o estamos del otro lado. Y entonces, claro, había miedo. ¿Por qué? Porque los cristianos empezaron a ser perseguidos por los romanos, fueron perseguidos por los mismos judíos. Los cristianos siempre hemos sido perseguidos. Yo le digo, nosotros, por la gracia de Dios, de este lado del charco, en América, hemos tenido una gran bendición y una gran libertad. Y mientras el Señor nos la conceda, debemos seguirla aprovechando. No hemos padecido esa persecución. Es triste. Si usted ha podido leer un poco, yo he leído un poco de historia de la iglesia perseguida en China y en Rusia. Es impresionante ver cómo ellos no pueden reunirse un domingo. De hecho, enclaves cambian los días y un día se reúnen un lunes a las 5 de la tarde, el otro día se reúnen un jueves en la mañana y tienen que estar cambiando sus días, tienen que estar cambiando las localidades donde se reúnen porque son perseguidos. Y aún con el régimen comunista y lo que ha cambiado y toda la cosa, ellos han vivido persecución muy, muy dura. Nosotros no hemos tenido esa persecución. Entonces, más bien, debería la palabra de Dios motivarnos a decir, bueno, vamos para adelante. Como dice el escritor, vamos, madure, deje las cosas básicas y empiece a crecer. Y algo que es importante, y disculpe que pase por ahí, yo sé que no nos gusta hablar mucho de esto, pero el sufrimiento es necesario para madurar. Yo le digo, hermanos, todos los que hemos sufrido alguna otra situación, pérdida de alguien que amamos, enfermedades, problemas, perder el trabajo, situaciones económicas, como cristianos, todas estas situaciones de sufrimiento que atravesamos nos ayudan y nos dan la bendición de poder madurar. No veamos esas cosas como obstáculos para poder ser felices, sino que veamos cada vez que viene sufrimiento en nuestra vida, veámoslo como lo que es una oportunidad para madurar. Dios les está dando a estos hebreos la oportunidad de madurar. Tristemente, ellos dijeron, desatendamos lo que Dios nos había dicho, desobedezcamos abiertamente la palabra de Dios y después habían caído en un estado de inmadurez y dijeron, no, mejor no nos comprometemos, no hacemos las cosas, entonces el escritor tiene que hablarles de esta manera. Ahí pues habla, los versículos que sigue, el versículo 2 habla del arrepentimiento de obras muertas, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. No quiero extenderme mucho en esto, pero bueno, la palabra en original donde habla de bautismos no hace referencia específica al bautismo cristiano, ni en esta epístola, en capítulo 9:10, ni en otros pasajes como en Marcos 7:4, sino habla de unas abluciones o inmersiones como las que mandaban las religiones de misterio y culto judío para los iniciados, prosélitos y adoradores en general. Por ejemplo, los discípulos de Juan el Bautista habían tenido disputas con los judíos acerca de la purificación. Usted puede buscar después esos pasajes en Juan 3:25 y en Hechos 19:2. Ahí solo quiero explicar un poquito. Habla de la imposición de manos. Nos parece tal vez un poco fuera de lugar en una lista de cosas elementales, pero era común, digamos, como una señal de bendición. Hay pasajes, Mateo 19:13, también como una señal de curación en Marcos 7:32. Cuando se eligen a los 7 diáconos, en Hechos 6:6 se imponen las manos. En el otorgamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, y usted encontrará pasajes en Hechos 8:17, 19:6, separación para una misión especial cuando son enviados al ministerio, en Hechos 13:3, en designaciones, usted encuentra pasajes en Timoteo, en la primera y la segunda carta de Timoteo, y la oración acompañada de la imposición de mano simbólica. Entonces, cuando él habla de esos rudimentos, está hablando de estas cosas, ¿verdad? Y la resurrección de muertos, aquí realmente básicamente la idea que nos está dando es tanto los justos como los injustos.
hay pasajes, Hechos 5:29, Hechos 24:15. Eso es claramente fundamental. 1 Corintios 15 nos habla con mucho detalle, así como del juicio eterno, atemporal y sin fin. Y quiero compartir este cuadro, ya casi para cerrar, por lo menos por hoy, ya casi nos terminamos. La próxima semana vamos a, si Dios lo permite, terminar este y avanzar en el que sigue. Y es un cuadro de comparación de madurez versus inmadurez. La madurez, un cristiano empieza a crecer y después es capaz de enseñar a otros. Un cristiano en estado de madurez solo va a ser enseñado. Y disculpe que lo diga, pero llega solo a alimentarse. Pero deberíamos todos ir creciendo en esa gracia del Señor para tener la capacidad de enseñar a otros. No estoy hablando de que usted sea un erudito o que saque un doctorado en teología o una maestría. Lo que estoy hablando es que usted pueda crecer, que no se devuelva. También en la madurez tiene que ver con este desarrollo profundo del entendimiento. En cambio, o en contraste con la inmadurez, es una lucha con cosas elementales y lucha con que es que, ay, ¿por qué hay que ir a la iglesia? Bueno, gracias a Dios, tendremos, si el Señor lo permite, no cambia nada, tenemos la bendición de poder congregarnos. Si usted, pues, como hemos dicho, no tiene ninguna situación, no es mayor de edad, o disculpe el anuncio, o es niño, o alguna situación de salud, pues, y cumpliendo con las cosas que nos exige el Ministerio de Salud aquí en Costa Rica, Dios nos manda a congregarnos, pero hay cristianos que luchan con eso. Bueno, y ahora que es por redes sociales, se lucha aún más. La madurez busca la unidad de la iglesia, la unidad de los cristianos, del cuerpo de Cristo, pero la inmadurez más bien fomenta la desunión entre los hermanos. ¿En dónde estamos? La madurez es ese anhelo de retos espirituales en contraste con la inmadurez, que son deseos de estar entretenido. O inclusive algunos equivocadamente terminan pensando que la iglesia es un lugar de entretenimiento donde usted llega y el pastor tiene que predicar algo que le guste, ojalá la música esté buena, ojalá haya algo diferente, cuando no es así. Cuando más bien deberíamos cada vez que llegamos y tenemos la bendición de compartir juntos, tener ese anhelo de ser retados espiritualmente. La madurez habla de una fe activa, en contraste con la inmadurez que tiene que ver con la apatía y las dudas. Muchos cristianos tienen dudas y apatías porque todavía se encuentran en un estado de inmadurez. La madurez nos habla de confianza, la inmadurez nos habla del temor, nos hace ese contraste ahí bien fuerte. La madurez también habla de experiencias y sentimientos evaluados a la luz de la palabra de Dios. Pero tristemente la inmadurez habla de esas experiencias evaluadas según lo que nosotros sentimos. Entonces, este cuadro, que es lo último que voy a compartirle en esta noche para después proseguir ya con la explicación de ese pasaje un poco conflictivo, ¿verdad? Del versículo 4 en adelante, nos habla de dos estados, madurez o inmadurez. Ojalá y no lo veamos como algo para sentirnos mal. Bueno, y si siente mal y quiere hacer los cambios, qué bueno, pero veámoslo como un punto de comparación o de control. ¿Dónde estamos? ¿Madurez o inmadurez? ¿Y hacia dónde queremos movernos? Si tal vez usted dice, wow, yo creo que hay cosas en las que estoy en inmadurez. Bueno, entonces es un bonito reto para que usted esta noche pueda decir, bueno, yo quiero crecer, no me quiero quedar. ¿En dónde he fallado? Bueno, tal vez ya el fallo empezó desde la primera grada que usted bajó. ¿Cuál fue esa primera grada? Empezó a deslizarse, a desatender la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál fue la segunda grada que bajó? Bueno, empezó a desobedecer la verdad. ¿Y cuál es la tercera grada en donde posiblemente se encuentra? Tristemente es en esta, la inmadurez. Entonces, ¿podemos cambiar? Sí, claro. Para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos deja ahí sin solución o sin respuesta. El escritor nos va a dar más adelante y le invito. No importa, lea esos versículos, de los que siguen después del 4 en adelante, aunque usted tal vez sienta que, uy, esto está un poco enredado, léalo. Pero la carta de Hebreos es una carta de mucho ánimo para nosotros, para no descuidarnos espiritualmente, porque todo empieza, hermanos, por un descuido. ¿Qué es lo primero que descuidamos? Bueno, la palabra de Dios. Después de la palabra de Dios empezamos a desobedecerla, se endurece nuestro corazón y caemos en esto, en inmadurez. Ojalá que queramos estar del otro lado, que queramos ir creciendo en esa gracia hermosa que es la gracia del Señor. Herramientas hay para crecer espiritualmente, pero quiero recordarle algo con respecto a la madurez. La madurez tiene que ver con aplicar, no es solo ser conocimiento. Así que cada vez que usted recibe conocimiento nuevo, aplíquelo. Aplíquelo porque eso es
lo que va a hacer diferencia en su vida. Vamos a quedar aquí con el estudio. En este momento también vamos a dejar de transmitir en vivo. Usted que nos ha estado siguiendo, esperamos que haya sido mucha bendición y vamos a tener ya ahora sí nosotros el tiempito para orar y poder exponer peticiones. Que el Señor le bendiga y gracias por habernos acompañado a través de redes sociales.